¿Cómo están, queridos alumnos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este nuevo video de soporte que tenemos de nuestro módulo de filosofía jurídica, que espero esté siendo de mucha utilidad y de realmente con todas las investigaciones que han venido realizando ustedes en la infografía y en las actividades de ejecución para su proyecto socioformativo, pues sean de bastante relevante, no solamente para el tema de los trabajos, sino también para su vida. Como hemos visto la oportunidad en clase, hemos tenido la oportunidad de debatir temas que a veces nos suelen ser muy controversiales y que a veces no consideramos a través del autocuestionamiento como temas de propósito, para mí qué es la fe, dónde me dirijo, quién soy, ¿no? Principalmente un poco para buscar esa experiencia de lo que referían, digamos, ¿no? Y de lo que hacían estos grandes pensadores considerados o llamados filósofos, esos amantes de la sabiduría que lo único que estaban era en constante búsqueda de buscar ese conocimiento que permitiera, ¿no?, al ser humano, o sea, ser mucho más feliz y en sociedad buscar un tema de justicia, de lo que ellos consideraban como era justicia, igualdad, etcétera, ¿no? Entonces ya hemos priorizado el análisis de lo que pasaba en una edad antigua, de los grandes pensadores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, cuyos conocimientos fueron sentados obviamente como base para muchísimos otros movimientos filosóficos, inclusive la filosofía jurídica como tal, que conocemos hasta nuestra época contemporánea. Entonces, la edad antigua, ya sabemos que se caracterizaba principalmente en un tema de lo natural, ¿no? De la obsesión que se tenía por la naturaleza, por temas de origen, de dónde salía, de dónde se creía, de dónde se desarrollaba el conocimiento, de dónde salía el ser humano. Entonces, fueron muchos cuestionamientos que se realizaron en esa época, pero principalmente enfocando temas de lo que era la naturaleza como tal, la cosmovisión, ¿no?, que decían el tema del universo y que poco a poco, digamos, ¿no?, al ser refrendada, utilizando el método socrático, ¿no?, como tenía Sócrates a través del cuestionamiento continuo, es que se llegaba a este tipo de conocimientos y fueron sentando pues bases importantísimas para lo que ahora conocemos como las ciencias en general. Ahora vamos a basar el tema de esta conversación en el tema de la Edad Media. En esta Edad Media que fue caracterizada principalmente por el tema teológico. Ese ya el cristianismo, la muerte de Jesucristo, ¿no? Con todas las enseñanzas que se hicieron a través de los evangelios, de la ley mosaica, ¿no?, que se seguía profesando y que se crea ahora, ya no a la naturaleza como un centro, como un cosmos, digamos, ¿no?, de buscar este tipo de origen, sino que se centra ya en la creación y un pensamiento de una deidad que tiene una personalidad y por lo tanto que además es la que direcciona la vida del ser humano, ¿sí? Entendiendo a partir de esta época, porque se consolida la religión del cristianismo dentro del Imperio Romano, de lo que se llamó la ley divina. O sea, ya se tenía un referente de divinidad, del origen del ser humano y de cómo se debía comportar. Pero uno de los grandes conflictos justamente que se presentó en esta época de la Edad Media era que se tenía que dividir la ley que ellos consideraban la divina y la ley de derecho positivo que regulaba la conducta del ser humano, ¿sí? En esta época, lo más relevante que pasó en nuestra Edad Media fue que estos, los llamados inclusive padres de la iglesia, lo que trataban de hacer es hacer una cohesión entre la fe y la razón. Eso era la base fundamental que tenían en todo el estudio que estos realizaban a través de diferentes métodos, digamos, ¿no? Y a través de justamente esa abstracción, porque ellos consideraban inclusive que el conocimiento solo podía provenir de Dios, ¿no? Entonces, a diferencia de otros cuestionamientos que se hacían en la edad antigua. El cristianismo, como les decía, se convirtió ya en la religión del Imperio Romano y redujo principalmente en esta época el interés a la filosofía como tal, ¿sí?, a esa búsqueda de conocimiento constante a través de otro tipo de justificaciones y razonamientos, ya que ahora sentaba las bases teológicas, ¿no? Muchos dicen que la filosofía pasó de alguna manera a ser como un proceso servil a la teología, ¿sí? Porque la teología obviamente se impuso ante la filosofía.
Y la teología consideraba de que todos estos temas de conjeturas que hacían estos filósofos a través del tema de la creación, la naturaleza, el universo, de la justicia o lo que fuera, eran conjeturas consideradas paganas, ya que no estaban alineadas a lo que se refería la ley mosaica y el tema de los evangelios. Entonces, todas estas teorías de los llamados padres de la iglesia fue lo que se llamó patrística. ¿Sí? La patrística era esa teoría en la cual estos padres de la iglesia, que fueron considerados como tal porque eran realmente estudiosos y teólogos que estaban en búsqueda de justamente justificar la existencia, la naturaleza de un Dios que daba un ordenamiento divino, se denominó la patrística. ¿Sí? Surgió un problema, como les decía, principalmente dentro de esta época, que era el tema del debate de la separación de la ley divina con la ley de derecho, perdón, de la ley de derecho positivo. Entonces existían como esa justificación de que la normativa del ordenamiento social venía solamente de Dios, no y el resto era una conjetura directamente pagana. Aquí tenemos dos grandes pensadores, que fue San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, ¿no?, establecía que la ley natural ya estaba contenida como tal, o sea, aquellos principios fundamentales e inmutables del ser humano, estaba contenida ya en la ley mosaica y en el tema de los evangelios. Entonces estaba intrínseca. Y él hace referencia a un principio maravilloso que inclusive ahora, en la fecha, y no me van a dejar mentir, seguro que lo utilizan ustedes muchísimo. Y es no hacer nada a nadie que no te gustaría que te hagan. Él decía que este resumía un poco esa ley natural intrínseca a la bondad del ser humano y al comportamiento moral que como tal le nacía realizar, justamente con todo lo que establecía la ley mosaica y el tema de los evangelios. ¿Sí? No tratar a otro como no queremos que nos traten. Entonces es una filosofía que me parece maravillosa. Y el método que utilizaba Agustín Hipona era un método de discusión. A él le gustaba y me parece maravilloso para llegar al final a un entendimiento o un conocimiento o lo más acercado a la verdad, el método de la discusión. Confrontaba debates para el bien y el mal, la filosofía pagana con la filosofía cristiana, ¿no? Entonces él utilizaba mucho ese debate para llegar a conocimientos o a conclusiones que él utilizaba para establecer cierto tipo de teoría. ¿Sí? Entonces la ley divina, decía él, la ley que proviene de Dios, es la ley, la única ley que busca es realizar, establecer como la paz social. Establecía también que el Estado no debería romper con el orden social, pero él en su obra de las dos ciudades decía que el Estado simplemente jugaba un rol de una ciudad terrestre y que estaba subordinado a la iglesia, ¿no? Esto es muy importante porque si vemos un tema cultural, histórico y de herencia, pues no, hasta ahora, si bien en Bolivia la iglesia no tiene una incidencia en las decisiones políticas, sí anteriormente se consideraba pues muchísimo y en esta época de la Edad Media pues podemos ver que existía la teoría real de que la iglesia debería estar por encima justamente del Estado. ¿Sí? Entonces decía claramente que el derecho como tal era una concepción divina. Entonces, uno de los padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, establecía que el origen de todo pues lo era Dios y por lo tanto Dios a través de su ley divina tenía que regular absolutamente, ¿no? Entonces, y que las leyes, digamos, no humanas, o sea, porque las apartaban justamente de la ley divina, la ley humana, era una ley que se debería aplicar para casos que se presentaban particularmente, ¿sí? Y de ella viene el movimiento escolástico que se llama, que fue el que se realizó a través, que fue el promotor Santo Tomás de Aquino, que hasta ahora, ¿no?, siguen siendo también objeto de debates, inclusive Sócrates, y vamos a ver los nuevos, los que participaron de manera posterior, y que esta escolástica no era otra cosa que la corriente de teología. Y establecía que la Biblia, ¿no?, el movimiento filosófico de la escolástica, establecía que la Biblia era la revelación de la mente de Dios. Y por lo tanto, él era el origen y la concepción del derecho. O sea, considero que la vida terrenal, también dice, ¿no?, que
simplemente era un pasillo para nuestra vida, encaminado para nuestra vida eterna y que lo que nos guiaba principalmente la fe. Entonces, San Agustín, Santo Tomás, perdón, Santo Tomás igual, ¿no? Santo Tomás igual de Aquino consideraba que fue el padre de este movimiento de la escolástica, de que la norma venía de una deidad, de una divinidad, y que era de origen divino y por lo tanto teníamos que cumplirla esa en supremacía a la ley que denominaban también ellos como humana, ¿no? Dios, la meta, dice, de que tenía Santo Tomás era justamente integrar este sistema, o sea, hacia lograr un único sistema que podría considerar la ley divina con la ley humana, ¿no? O con la ley pagana, ¿no? Quería recuperar un poco también de ese tema de las herencias anteriores y considerarlas a la fecha, pero justificando esa cohesión que en esta época era de la Edad Media tan importante, de unir la fe con la razón. Santo Tomás tenía como temas de principio igual, no dañar a nadie y cada quien con lo suyo. Entonces, inclusive, como ustedes pueden ver, ya eran temas de lineamiento jurídico, temas de igualdad, temas de justicia, que no solamente lo habían pensado en la Edad Media, sino también ya desde una edad antigua. Pero en este momento, digamos, que estaba la escolástica, Santo Tomás de Aquino, pues se refería principalmente en bases, no olvidemos, teológicas, ¿sí? El derecho ordena la vida. Y él decía que el derecho venía de la Biblia, que no tenía otras finalidades sino la revelación de la mente de Dios que justificaba y ordenaba el comportamiento. El Estado dice que surge en base a la necesidad y al uso de la razón del hombre para, para su actividad libre. ¿Sí? Entonces, el Estado como tal, o sea, ya como ustedes pueden ver, fue muy importante crear este tema de la organización social, considerando además que como el Estado, ya en este caso supeditado a la Iglesia, pero consideraba que también era necesario tener un tema de Estado para una mejora de ordenamiento social y obviamente en búsqueda de lo único que buscaba el ser humano, que era la paz y la felicidad. Después de esta escolástica ya aparece lo que se llama el tema del Renacimiento. Y es muy interesante ya entrar en este movimiento filosófico también de la Edad Media, porque el Renacimiento recibe este nombre principalmente porque busca renacer, lo que establece, ¿no? Etimológicamente, todo el tema de la cultura clásica, es decir, más atrás de lo que se estaba viviendo justamente en esa época y por eso tiene su nombre como el Renacimiento. El Renacimiento trata de buscar reactivar un conocimiento más racional y menos teológico. ¿Sí? Desintegró, dice, el pensamiento teocéntrico, que antes era obviamente todo el tema basado en, como decía la escolástica, en Dios, y ahora quería recuperar que el centro de conocimiento sea el ser humano como tal. Entonces, el Renacimiento recibe este nombre porque busca traer o acotar y hacer renacer el tema de las concepciones de la cultura, ¿sí? Entonces, Renacimiento, renacer de la cultura clásica y trata de alejar el centro del conocimiento en Dios, que era el teocentro, a un antropocentro, que era el centro del ser humano. O sea, es que vuelve, sustituye de cierta manera, como dice la doctrina, esa visión religiosa para afirmar, digamos, ¿no? Que el centro del conocimiento y de toda la ciencia como tal conocida hasta ese momento, en esa época, debería ser humano, ser el ser humano y los valores que lo componen. Y es por eso que sale también ciertos movimientos como el humanismo, que es parte del Renacimiento, donde trata de recuperar todo tema de estudio de valores del ser humano como tal, apartándose un poquito de la iglesia, ¿no? Y dentro de ellos tenemos esto, de la época renacentista, pues los grandes representantes fue uno de ellos, Nicolás Maquiavelo, que de segurísimo ustedes han escuchado hablar, porque la gran frase que él utilizó, en la cual se le estigmatizó, digamos, porque él era más político que filósofo, en mi opinión, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces han debido ustedes haber escuchado, digamos, esa premisa para cierto tipo de administración política, digamos, ¿no? O cuando uno, digamos, realmente tiene
que direccionar, dirigirse a una meta, decía, oye, el fin justifica los medios. Él decía que había que separar para la actividad política la, o sea, la normativa moral de lo que se debía verdaderamente hacer, ¿no? Entonces, es hasta ahora justamente un debate político maravilloso, ¿no? Las teorías que Nicolás Maquiavélico pues deja y asienta para la conformación de los estados, para el concepto de política, ¿no? Él es, digamos, ¿no? El que sienta las bases primordiales para lo que se conoce a la fecha como la ciencia política. Establecía que la virtud y la fortuna se juegan un papel importantísimo en la teoría política. La virtud entendida como esa energía excepcional que domina la fortuna, y ahora ya entendiendo un poco más el tema de la doctrina, van a ver ustedes que la fortuna la refería él a una cierta manera de suerte, ¿no? De algo que tenía un tema de incertidumbre que el ser humano al final no podía controlar. Entonces él decía, esa indeterminación, ¿no? De las vidas humanas tiene que ser considerada en la política. El hombre no puede controlarlo todo, decía. Lo inesperado es un aspecto esencial en la vida política. Entonces, él realmente buscaba justificar y hacer entender, ¿no? A través de este nuevo movimiento filosófico que decía, ya Dios no es el centro. Ahora tenemos que abocarnos a entender que necesitamos una organización política y esta organización política debe tener una autonomía de todo el tema ético, del tema moral. Es decir, separa, dice, el deber ser de lo que es. O sea, de analizar puntualmente lo que es de lo que debería ser. ¿Sí? Entonces, y ahí sale sobre la frase de el fin justifica los medios, porque él decía, por inmoral o cruel que pueda parecer, es legítimo siempre y cuando el fin sea la seguridad y la paz, ¿no? O sea, la seguridad y la paz como un bien común colegiado. Entonces él decía, puede ser cruel, puede ser inmoral, pero solo se justifica cuando se va por un bien común. Se centra principalmente en ese tipo de conceptos, ¿no? De que para el ejercicio de la política y un bien común se podría apartarse un poco ese comportamiento moral. De todas maneras, establece que hay que estar muy consciente del comportamiento humano continuamente, porque si no también nos convertiríamos en una barbarie, digamos, ¿no? Entonces, trata de, en todo momento, a través de su teoría, no justificar de manera continua esta situación, sino que resaltar esa praxis de buscar siempre el bien común. Otro gran pensador de esa época fue Hugo Grocio, que establecía que el hombre es un hombre social, que también lo habían tenido lineamientos como en la antigüedad, digamos, los filósofos anteriores, y que se consideraba al igual, a diferencia de Maquiavelo, que Maquiavelo decía, los fines justifican los medios, él inclusive proponía de que si una guerra es justa, siempre y cuando lo que se busque de igual manera sea la paz. Entonces, ese renacimiento trata de volver a central al ser humano como origen del conocimiento, como centro de estudio, a diferencia y de marcar este tipo de comportamientos que alinearían temas legales como ya de derecho escrito y separarlo principalmente de la teología. Por eso que se caracteriza el renacimiento. De ahí viene el racionalismo que viene con una revolución científica, podríamos decirlo así, porque ya centra el tema del conocimiento en la razón, ¿no? Antes se pasaba, decía, el conocimiento en lo que habían heredado, ¿no? Tanto de la antigüedad como el tema de la teología, digamos, que decía el conocimiento venía directamente de Dios a través de una ley divina que establecía el comportamiento humano, pero este nuevo movimiento filosófico del racionalismo dice, no, ahora se debe utilizar un método más adecuado para alcanzar la verdad utilizando ya temas de ciencia, es decir, utilizando temas científicos. Reivindica el tema de la importancia de la experiencia, ¿no? La razón para acortar directamente el tema de la verdad. A través de los principios innatos de la razón, el ser humano dice puede
acceder al entendimiento y al dominio de la naturaleza. Entonces, el racionalismo decía que el origen de todo conocimiento era justamente la razón, utilizando métodos ya científicos, matemáticos, basados principalmente en el tema de la racionalidad. Uno de los grandes pensadores y padres del racionalismo fue René Descartes, ¿no? Que decía que la fortaleza humana de la razón logra una verdad universal. Entonces, este movimiento del racionalismo busca en lo principal poner a la razón como elemento fundamental para buscar inclusive el tema de la verdad. Y de ahí viene el empirismo, que viene de experiencia, y establece principalmente como fundamento que la mente del ser humano es una mente en blanco y que todo conocimiento depende de la experiencia. Y me río porque realmente me parece maravilloso, porque yo también, en lo personal, considero que la experiencia como tal, ¿no? Lo sensorial, incluso las experiencias emocionales a la fecha, fueron las que nos traen, obviamente, muchísimo conocimiento, ¿no? Y eso va a ser un tema bastante interesante para que podamos debatir en clase. Entonces, ya hemos pasado por el Renacimiento, fuimos por el racionalismo y ahora nos encontramos por el empirismo, que dice que la experiencia es el origen del conocimiento, que es un punto de partida de todo conocimiento posible y que la realidad, ¿no? Es la base de todo conocimiento. Lo que yo percibo como real con mi sentido, como que me genera además una experiencia, es lo que me permite únicamente el conocimiento. Aquí tenemos varios pensadores como John Locke, David Hume, George Berkeley, ¿no? Que establecen que la mente humana sobre que se imprime el conocimiento únicamente a posteriori a través de la experiencia, ¿no? A través de tener una experiencia, recién se genera el conocimiento. David Hume, que fue gran figura también de la ilustración, dice que el conocimiento deriva de la experiencia sensible, de lo que yo siento, ¿no? O sea, y hay dos tipos, decía David Hume, de conocimiento, las verdades de los hechos y la relación de las ideas, ¿no? Que todo eso me causa claramente una experiencia y por lo tanto, autocausando una experiencia, me genera un conocimiento. Y miren qué interesante tiene este pensador de George Blake. Romper que decía que la realidad era un tema de percepción. Es decir, si yo veo algo y lo percibo como tal, eso lo hace real. Y cuando le cuestionaron, digamos, de qué pasaba cuando dormía y él no estaba percibiendo, ¿no? Temas reales, él decía que se cuestionaba si desaparecía, ¿no? Cuando yo dormía, se desaparecía la realidad a mi alrededor. Pero él decía no, porque existe un Dios, ¿no? Que es un constante veedor y por lo tanto esa percepción, imagínense qué interesante, hace esa continua realidad. De la realidad dependía de la percepción. Y es lo que hablábamos un poquito el otro día en clase, ¿no? O sea, de qué viene a ser la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién la determina? ¿A través de qué? Que fue una de las grandes preguntas de la filosofía y que además, ¿no? Es una de las bases y cuestionamientos que se generan para la resolución de conflictos sociales. Vuelve esa utilidad práctica de la filosofía jurídica. Entonces pasamos de ese empirismo a la ilustración, que fue conocido como el movimiento filosófico que trató de sacar, decía, a la humanidad de un oscurantismo y por lo tanto esta época, este movimiento, ¿no? Se llamó la Ilustración debido a que se llamó el siglo de luz, ¿no? Querían combatir la ignorancia y el fanatismo religioso a través de utilizar la racionalidad. Decía, la racionalidad obviamente con el saber humano y consideraban que todo este tipo de conocimientos que no generaban a través de la razón humana se podrían considerar únicamente supersticiones. Fíjense qué interesante. Entonces ellos decían que la fe había logrado un tema de fanatismo, un creer de lo que no se ve. Entonces ellos decían que no era posible y por lo tanto querían sacar a la gente de ese ocultismo, decían ellos, en los cuales para ellos se consideraba una aberración de obtener conocimiento de deidades, de divinidades, que para ellos simplemente eran supersticiones, ya que el conocimiento debería estar centrado en la razón. Valora
¿no? Valora el tema de los saberes humanos, ¿no? Se centra principalmente en el tema de capacidades y necesidades del ser humano. Y hay una frase que me encantó muchísimo de la época de la Ilustración que decía, solo lo útil es digno de esfuerzo. Totalmente digna de analizar. Solo lo útil es digno. Entonces, si bien los ilustrados, llamados en esa época los filósofos y pensadores, consideraban un tema de herencia de conocimientos filosóficos anteriores, estos mismos siempre trataban de modificarlos o readecuarlos, ¿no? Si es posible, o sea, no eran irreverentes ni tampoco eran discípulos a letra muerta, sino que estaban en ese constante cuestionamiento porque, como les decía, su objetivo principal o la meta era dejar de que el ser humano, digamos, no obtenga ese tipo de conocimiento y dejara de creer lo que ellos llamaban supersticiones. Y ahí está Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, que fue el gran autor del contrato social, que es una de las primicias, digamos, de las obras primicias que dan origen a muchísimas estructuras políticas y sociales que conocemos a la fecha, y el barón de Montesquieu, al cual se le atribuye, por ejemplo, la separación de los estados como lo conocemos ahora. Entonces, como podemos ver maravillados, porque tenemos que ver maravillados, como le digo, esta posibilidad de todo este trabajo que han venido realizando los pensadores desde siglos atrás, inclusive anteriores a lo que conocemos a Cristo, de buscar justamente cuáles son los principios reguladores del ser humano, que se considera como derecho natural, si es intrínseco, si es extrínseco, cómo la ley aporta al ordenamiento. Entonces, toda esta filosofía jurídica, toda esta filosofía que se ha venido, ¿no?, cosechando durante tantos años, es lo que necesitamos entender de que sin ella no hubiera sido posible tener muchísimo, ¿no? Muchísimo ordenamiento, muchísimos temas de ciencias políticas, de método científico. Entonces, realmente agradecer y la importancia de que ahora debamos continuar con este tipo de métodos para llegar o alcanzar o acercarnos a un conocimiento constante que nos permita, obviamente, un bien común, lograr ordenar nuestra sociedad, entender un poco más al ser humano a la fecha. Porque como hemos visto a lo largo de la historia, pues las coyunturas han cambiado, los enfoques cambiaban, los mismos enfoques filosóficos, en dónde se centraba el conocimiento, en dónde se centraba ese estudio, en dónde se centraban los cuestionamientos, pero lo que permitió, obviamente, ¿no?, con sus pros y con contras que podían, oposiciones confrontadas que podían existir, llegar a un conocimiento acertado a lo que conocemos ahora como república, ¿no?, como democracia, como libertad, como igualdad, lo cual permitió las grandes obras conocidas como, ¿no?, en este caso, filósofos que podrían ser en general, que fueron grandes juristas también a su mismo tiempo, o como Maquiavelo, que era diplomático, que nos permitieron sentar a lo que ahora conocemos a través de justamente este tipo de revoluciones cognitivas, de revoluciones de conocimiento, de revoluciones de pensamiento, llegar a lo que estamos ahora, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad práctica, esa es la necesidad de que todos, y más aún nosotros como estudiantes de derecho, debemos considerar, que es lo que siempre lo digo, el abogado, el jurista debe estar en un constante cuestionamiento, ¿no?, de los conceptos y principios básicos que estructuran. ¿Para qué? Para lograr obtener, digamos, una mayor comprensión del hecho jurídico. Entonces, esto fue un poco de la edad desde la Edad Media, desde que comenzó con un arraigado base teológica hasta la ilustración, la paz ilustración que trataba de, según ellos, desmitificar de que todo venía o provenía de una ley divina y resaltar un poco más el tema de la varón. Y a través de ahí, que vamos a ver más adelante, ya incluso está como un fenómeno mundial que cambió toda la estructura política, el tema de la Revolución Francesa. Nos vemos en clases este sábado. Gracias, querido.